¿Se escucha? ¿No hay problema con aquello? Entonces, como les comenté, vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Otros mecanismos de desgaste que existen en nuestros equipos y componentes, ¿ya? Sobre todo asociándolo a equipos que se utilizan en la minería, ¿no? Uno de los equipos que ustedes van a ver más en la minería y obviamente también en la industria, ¿ya? Tiene que ver con equipos asociados como de apoyo, ¿no? Que serían las bombas centrífugas, bombas de engranaje, ¿no? Vamos a tener bombas que son de desplazamiento positivo, ¿no? Y una de las mayor cantidad de bombas que nosotros vamos a tener en nuestros procesos, ¿ya? Sobre todo en los procesos mineros que requerimos de bastante agua, ¿no? Para los diferentes procesos, ¿ya? Son nuestras bombas centrífugas, ¿ya? que, que usted eh, va a ver algo más o menos así, ¿ya? Y al interior de esto, este eje que tiene esta bomba, ¿ya? Es el eje que se conecta directamente con un motor, ¿ya? Entonces, usted también va a escuchar por ejemplo, la motobomba, ¿ya? Entonces, esta bomba tiene una tubería, ¿ya? Que va a ser el ducto de aspiración, ¿ya? Que va a tomar agua de un estanque o de un pozo, por ejemplo, y mediante el caudal que va a generar el sistema, ¿ya? Va a levantar y va a ir empujando este fluido al punto donde yo lo quiera instalar, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviese un pozo, aquí está el pozo, aquí está el nivel de agua del pozo, ¿ya? Nosotros instalaríamos entonces, ¿ya? Nuestra bomba acá, ¿ya? Tendríamos nuestro ducto de aspiración, ¿ya? Ahí está nuestro ducto de aspiración, y posteriormente a eso lo vamos a elevar, ¿ya? Tantos metros columnas de agua que necesitemos, ¿ya? Entonces, cuando uno va a seleccionar una bomba, uno entra por alguna información que requiera, ¿ya? Por ejemplo, información asociada al caudal que necesito, ¿ya? Y el caudal va a tener unidades, ¿ya? De volumen por tiempo, dividido tiempo. Por ejemplo, la cantidad de metros cúbicos, ¿ya? La cantidad de metros cúbicos, ¿ya? Por hora, la cantidad de litros por minuto, ¿ya? Etc. Entonces, esta bomba la vamos a utilizar para sacar agua de un pozo y llevarla a nuestra estanque de almacenamiento, ¿ya? Que se encuentra acá arriba. Por ende, interiormente, la bomba, ¿ya? Empieza a generar unas diferenciaciones, ¿ya? De presión que va a hacer que este líquido que está acá abajo, ¿ya? Sienta una presión diferente, ¿ya? Diferente a la atmosférica, y va a decir, oye, esa presión, ¿ya? Que estoy sintiendo, que aparece por acá, ¿sí? Me hace que yo suba, ¿ya? Entonces,
la bomba, al hacer su giro internamente, que ahí vamos a ver cómo funciona una bomba internamente de ahí, hace que se genere un vacío, una presión negativa, más baja que la atmósfera. Entonces, esa diferencia de presión va a hacer que el fluido vaya hacia la bomba. Por decirlo de alguna manera, si alguien tuviese una duda, si yo cierro esto acá, tengo acá tengo una presión de 8 bar, y acá tengo una presión de 1 bar. Si tú tuviese una partícula justo aquí en el límite, ¿hacia dónde iría esta partícula? ¿Hacia dónde iría esta partícula? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si aquí hubiese habido un orificio en donde este elemento puede hacer ese movimiento. A lo mejor alguien no lo entiende todavía, que por mientras se lo voy a dejar ahí para que usted piense y diga, va a ir a la derecha, va a ir a la izquierda. Pero vamos a hacer un ejemplo un tanto vamos a hacer un ejemplo un tanto de ficción, ¿ya? Vamos a decir que esta es una nave intergaláctica, ¿ya? Acá está la nave intergaláctica, ¿ya? Y vuela por el universo. Acá está el universo. Universo. Usted está al interior de esta nave. Usted está al interior, ¿ya? En donde obviamente, ¿ya?, dentro de esta nave se dejó una presión, ¿ya?, muy parecida a la presión, ¿ya?, que un ser humano puede resistir, una presión atmosférica, para asimilar lo que este ser humano hubiese sentido en la Tierra, pero ahora en su nave, ¿ya?, en su nave intergaláctica que viaja, ¿ya?, por ahí, por el cosmos, avanzando. Acá al interior tengo una presión, voy a escribirlo por otro lado, tengo una presión atmosférica, una presión atmosférica. Y acá afuera tengo el vacío. Recuerden que en el universo existe un vacío. Entonces aquí voy a poner vacío. Una presión más baja. ¿Cuál sería la presión más baja, la presión atmosférica o el vacío? Obviamente que el vacío. Tengo una presión que es el vacío. Entonces, usted va viajando por el universo, y de alguna manera a usted le gustaba mirar por una ventanilla las galaxias, las estrellas, etc. Y un día esa ventanilla se quebró, se fisuró, se quebró. ¿Qué va a pasar si usted está cerca de esa ventanilla? Inmediatamente usted, que sería esta partícula que yo le dibujé delante, ¿usted qué pasaría con usted? De inmediato sería absorbido, y su cuerpo ya estaría congelado también, porque además de estar en el vacío, hay un tema de temperatura. Entonces, usted que era esa particulita, se va a dirigir de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Esto mismo está sintiendo vamos a hablar de una gotita. Aquí hay una gotita de agua, que es nuestra gotita de agua. Y esa gotita, al sentir que acá arriba, por el ducto, se está generando ¿ya?, una presión negativa, una baja presión, esta gotita claramente va a irse hacia arriba y va a llegar hasta
va a tratar de llegar hasta el ojo del impulsor. Y ahí, muchachos, cuando este líquido empieza a subir, viene de alguna manera con una baja presión. Con una baja presión, vamos a poner una presión negativa, tiene una baja presión, y después, interiormente, esta bomba tiene un impulsor. Ese impulsor gira a velocidades, a altas velocidades, a alta RPM. Este impulsor gira gracias al motor que conectamos, obviamente, a esta bomba. Entonces, esa gotita llega a este impulsor, se va a ir avanzando por los álaves hasta llegar a la esquina. Ahora, ya que entendimos esta parte, por qué la gotita de agua se va por allá, voy a dibujar más o menos cómo es por dentro este impulso, para que se tienda a... Vamos a generar acá, este va a ser la carcasa de nuestra bomba. Acá va a estar el ducto de succión, y por acá va a estar el ducto de salida. Muchachos, el ducto de succión, si yo viese esto por atrás, esto llegaría así. Disculpe. Ahí. Y justo llegaría casi en la mitad. Esto no se ve, es la parte de atrás de la bomba. Ahí evacuaría el ducto, el líquido. Por aquí entraría el líquido a la bomba. Quizás alguien no ha reconocido lo que es una bomba y ahí vamos a tratar de hacernos cargo de eso. Esto es una bomba centrífuga. Aquí está el impulsor. Aquí está el impulsor. Acá arriba es la tubería, la tubería donde se va a ir el líquido, que se va a ir el líquido expulsado, se va a ir el líquido expulsado. Y por aquí, donde está este sello, esta junta, esta brida, por acá entra el líquido, el fluido que voy a aspirar. Esa es la parte de atrás que yo le estaba dibujando. Esa parte de atrás es ese. Por ahí entra el líquido, que es succionado. ¿Por qué? Porque este impulsor gira a tanta RPM, que hace que se genere un vacío. Muchas veces nosotros vamos a tener que cebar la bomba y específicamente echarle agua para que esto no funcione en vacío, no vaya en seco, por decir en seco. Entonces, esta es una bomba. Acá, en este eje, nosotros conectamos al motor, mediante una conexión directa, mediante engranaje, mediante correas, dependiendo de lo que queramos. Este eje se va a conectar con ese impulsor que lo va a hacer girar constantemente. Y ahí el fluido va a subir por acá, va a subir, va a llegar a esta zona, a la junta brida de aspiración. ¿Ya? Esta tapita con esa tapita la juntamos después y dejamos la bomba cerrada, obviamente. ¿Ya? Y por acá se va a ir el fluido. Así volvamos. Tal como le indiqué, esta bomba centrífuga tiene un impulsor que es como una especie de caracol. Vamos a tratar de dibujar aquí. Ahí. 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 Y ahí.
ese impulsor, ¿ya?, va a tener un giro horario o antihorario, ¿ya?, pero va, todo al revés, va a estar recibiendo, ¿ya?, esa gotita que sintió que había una baja presión acá, ¿ya?, como sintió esta baja presión donde yo le había hecho el dibujo del pozo, ¿ya?, como esa gotita de agua que estaba en el pozo sintió una baja presión, se fue por el ducto y se fue hacia arriba. Y avanzó en su camino hasta que llegó al ojo del impulsor. Recuerde que en este momento todo esto está lleno de líquido. Todo lo blanco al interior es líquido. Pero yo voy a hacer el dibujo de una pequeña gotita para que se entienda lo que va a vivir cada una de las gotitas, obviamente. Es una representación de todas las gotitas que van a estar acá. Recuerde que esto, ¿ya?, tiene una RPM constante, alta. Entonces va a llegar esta gotita por acá, de repente va a sentir otra gotita que la va a empujar, va a sentir otra gotita que la va a volver a empujar, y van a haber muchas gotitas que la van a empujar, y esta gotita, al salir de este ojo, va a sentir la acción de la fuerza centrípeta, ¿ya?, de este impulsor. Entonces imagínense que se decidió esa gotita y se va a ir acá. Se fue por este álave. Otra gotita se fue por ese álave. Otra gotita se fue por ese álave. Entonces, por la aceleración centrípeta que va a sentir esta gotita, esa gotita se va a ir avanzando, 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 y no va a ir sola, la van a acompañar. Además, tampoco iba sola, ya iban unas gotitas antes que ella. Entonces, cuando llegue a este punto, va a decir, o cuando llegue a este punto, o cuando llegue a este punto, llega a este punto, a este punto, ¿eh?, va a llegar a la carcasa, ¿eh?, lo que veíamos nosotros acá. Lo que veíamos nosotros acá. La carcasa. Esta es la carcasa. Esa es una parte de la carcasa y esta es la otra parte de la carcasa. La gotita va a llegar a este punto donde está justamente el láser, ahí interiormente, empujada por este impulsor, ¿eh? Va a llegar ahí o va a llegar por acá. Pero si se da cuenta, llegó a su límite, ¿eh? Llegaría a su límite, ya chocó con una pared, ¿eh? El impulsor entregó ese caudal, empujaba, y llegó entonces a las paredes. Llegó a las paredes de la carcasa. Al llegar a la pared de la carcasa, ¿ah?, esa gotita dijo, oh, llegué acá y habían muchas más gotitas, ¿ya?, que estaban ahí cuando yo llegué. Entonces dice, se empezaron a acumular muchas gotitas, entre ellas estaba yo, ¿ya?, y se acumuló, 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 y por todo este sector, ¿ya? Imagínense que es casi como ir dentro de un carro de metro, ¿ya?, todo empujándose, todo apretado, ¿ya?, todo inquieto, empieza a generarse un aumento también de la energía, ¿ya? Y en algún momento dicen, alguien de estas gotitas, dice, mira, por aquí se abrió la puerta del metro. Entonces ellas, obviamente, que van a sentirse más liberadas, todas van a tratar de llegar acá. Y por la carcasa van a ir avanzando, se van a ir porque esta gotita que iba por la carcasa no va a volver acá porque siente este torbellino que obviamente no le va a permitir, ¿ya?, hacer eso. Por ende, se empieza a ir acá. Y el sistema, ¿ya?, le restringe el movimiento. ¿Por qué? Primero le restringió con la carcasa. Ahora le restringe, ¿ya?, la presión, porque estamos avanzando acá hacia arriba, ¿ya?, en donde hay una presión asociada a metro, columna de agua, ¿ya? Usted, unidades de presión, va a haber muchas, por ejemplo, en resistencia veíamos megapascal, ¿ya?, PSI, también
probablemente ha escuchado la presión de bar, ¿ah? Pero una unidad de presión que se usa bastante en metros columnas de agua. ¿Ah? Entonces, esta, ¿ah?, siente esa presión porque es como que yo quisiera lanzar un cohete hacia arriba, voy a sentir, obviamente, que tengo que romper la gravedad, ¿ah?, porque la gravedad igual quiere que esta gotita se venga hacia abajo, pero como esto está generando ese caudal, van subiendo, se van juntando, cada gotita siente esa gravedad, pero igual siguen avanzando debido a que este caudal va empujando todo esto, y ahí se empieza a generar la alta depresión. Nosotros teníamos acá una presión baja, y aquí teníamos una presión alta, ¿no?, dada por este empuje de caudal. Ahora, ¿por qué es importante conocer esta baja de presión y este aumento de presión? ¿Eh? Como nosotros vamos a utilizar en nuestra industria, en nuestra faena minera, muchas unidades de bombas, ¿ya? Usted no va a ver solamente una bomba en una planta minera, van a haber cientos, ¿eh?, o decenas, mejor dicho, decenas, va a depender la envergadura. Obviamente una gran planta minera va a tener muchas bombas, pero aquí nosotros observamos, ¿ya?, que nosotros nos vamos a preocupar más que de este proceso de generación de, de transferencia, ¿ya?, de transferencia de esta partícula, de esta gotita de agua de aquí hasta acá, porque este no es un curso de hidráulica, sino que un curso asociado al análisis de falla. Vamos a ver cómo esa gotita podría llegar a generar un daño a su bomba, ¿ya?, a su bomba, haciendo que en algunas condiciones, ¿ya?, las bombas terminen de esa manera, ¿ya? Este es un impulsor que ahí puede apreciar cómo está dañado, ¿ya? Acá también se ve un impulsor con daño, ¿ya? Este es un impulsor de una bomba de multietapa, ¿ya? Son varios de estos discos, todo alineado en un eje, y es para obtener el líquido de pozo, ¿ya?, a gran profundidad. Entonces, un tema que vamos a analizar, importante para las bombas, ¿ya?, la cavitación, ¿ya?, que al igual que la ebullición, ¿ya?, es un cambio de un estado, ¿ya?, y al igual que la ebullición, es el cambio del estado de agua a vapor, ¿ya?, de líquido a vapor, ¿ya? Entonces, se entiende por cavitación la formación de bolsas localizadas de vapor dentro del líquido, pero casi siempre en las proximidades de las superficies sólidas que limitan con el líquido, en estos puntos. Entonces, ¿cómo se ve esta diferenciación? Probablemente en, en el colegio, ¿ya?, ustedes le dijeron que la ebullición se daba cuando usted aumentaba la temperatura, ¿ya?, cuando aumentaba la temperatura, ¿ya?, de un líquido, ¿ya?, de 0, por ejemplo, hasta los 100 grados Celsius, ¿ya? A los 100 grados Celsius se generaba la ebullición, pero eso es verdadero hasta cierta parte, ¿ya?, porque puedo tener, ¿ya?, situaciones en que la ebullición se logre a menor temperatura y otras condiciones que se logre a mayor temperatura, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy en la costa a nivel del mar, ¿ya?, estoy a nivel del mar, yo ahí voy a poder alcanzar, ¿ya?,
la ebullición, ¿ya? La ebullición a los 100 grados Celsius. ¿Ya? Recién ahí yo voy a poder alcanzar los 100 grados Celsius. Por ejemplo, si yo fuese a la cordillera y me voy a 4.500 metros eh, sobre el nivel del mar, ¿ya? Esa la voy a borrar, esa no, no parece N, es una N, nivel, ¿ya? A 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? La presión va a ser mayor o la presión va a ser menor, ¿ya? La presión va a ser mayor o va a ser menor. ¿Qué opinan ustedes? Les dejo el chat para que... Voy a generar preguntas en este tema, ¿no? Pero de ahí. ¿Qué opinarían ustedes si me voy a esta altura? ¿Ya? ¿Voy a sentir mayor presión o menor presión? Alguien respondió. Muy bien, callé. ¿Ya? Nicolás dice que si se va a la cordillera va a sentir mayor presión. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con Nicolás? Vamos, vamos. Se supone que a mayor altura, menor presión, pues, profe, ¿no? ¿Es pregunta? Yo le estoy haciendo la pregunta. Usted, vamos, crean usted. No, es menor, Es menor, uno supongo, ¿no? menor presión. Perfecto, ahí sí, ahí me gustó, con énfasis. ¿Eh? Obviamente que va a ser menor, mira, voy a hacer un dibujito. ¿Eh? Voy a hacer un dibujito. Este va a ser Es como nuestra... un hervir eso, ¿no? O nada que ver. Sí, exactamente, Cuando es en hervir el agua y eso. exactamente. Ah, ya. Mire, nosotros estamos acá. Estoy aquí, en la costa. ¿Eh? Este es el mar por si acaso. ¿Eh? Vamos a hacer un pececito ahí. Es el mar. ¿Eh? Acá arriba está la cordillera. ¿Eh? No, es sin castigo, Nico, no se preocupe. Pero fue el primero en dar una respuesta, así que lo felicito. ¿Eh? Entonces, vamos a estar ahí en la costa. ¿Eh? Nos pusimos traje de baño. ¿Eh? Estamos listos para tirarnos y se puso un reloj. ¿Eh? Se trajo un reloj, ¿eh? Porque a tal hora tenía una cita, ¿eh? Con su pareja, ¿eh? Y llevó su reloj. Y el reloj que trajo no fue el mejor porque dijo, como voy para allá, no, saca un reloj más o menos malito. Entonces, usted se metió acá y dijo, voy a buscar una conchita para llevarle de regalo. Entonces esa conchita estaba a 15 metros de profundidad. Usted bajó, tut, 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 llegó acá, va a ver la hora y su reloj ya murió. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La presión fue tan alta que usted todavía no lo... O sea, sí, de todas maneras, a los 10 metros usted va a sentir que sus oídos van a sentir algo extraño. ¿Ah? Y si sigue bajando a los 100 metros, 200 metros, ya probablemente usted ya va a dejar de existir. ¿Ah? Porque el cuerpo no va a resistir toda esa presión. ¿Y quién da toda esa presión? Toda la cantidad de masa de agua que está sobre usted. ¿Ah? Piense que usted está acá, donde está esa conchita que vino a buscar, ¿ah? Y tiene toda esa carga sobre usted, ¿ah? De este líquido que está ahí. ¿Ah? O sea, lo está cargando, toda esa carga está ahí. Por ende, si nosotros mandamos una cámara a ver en las profundidades, hay peces tan extraños que se dan porque obviamente la presión es tan alta que la vida cambia absolutamente. ¿No? Y lo mismo pasa acá. Aquí, ¿no? Usted tiene toda esta masa ahora de aire, vamos a decir, ¿no? Vamos a decir, toda esta masa de aire sobre usted.
Pero ahora si usted dice, no, yo me voy a ir acá, ¿ya? La masa de aire va a ser menor. ¿Ya? Porque, esa última línea no vale. Ahí. Recuerde que usted está en una tierra, ¿ya? Que según todos los estudios serios es redonda, ¿ya? Y por lo mismo, ¿ya? Esta atmósfera está sobre usted. Si usted se va hacia la cordillera, aumenta los metros sobre el nivel del mar, la presión va a ser menor porque usted tiene menos, ¿ya? Menos aire, de alguna manera, esa carga, esa atmósfera, menos atmósfera sobre usted. Por ende, la presión para el que va a vivir, no sé, pues en el cajón del Maipo, arriba, ¿ya? Él, cada vez que se quiera tomar un té, ¿ya? Un té, ese té, cuando hierva la tetera, cuando ponga la tetera en el agua, disculpa, cuando ponga la tetera con agua y la lleve a la cocina, probablemente va a llegar acá. O sea, a los 90 grados, recién ahí, o sea, disculpe, ahí, a los 90 grados, va a empezar a transformarse el agua, ¿ah?, en vapor. ¿Ah? ¿Cuál es el problema de eso? Uno diría, por ejemplo, si usted quisiera hacer poroto, ¿ah?, y se fue a la cordillera y se puso a hacer poroto, lo sirvió y le quedaron todos los porotos duros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese poroto, ¿ah?, no alcanzó una alta temperatura, el agua no alcanzó una alta temperatura para entregarle esa temperatura al poroto. Por ende, ahí va a tener su platito de poroto y probablemente se va a perder un par de dientes, ¿ah?, porque obviamente los porotos van a estar duros. ¿Qué podemos hacer ahí? Profesor, cocine, ¿ah?, cocine con una olla de presión. Ah, perfecto, entonces vamos a poner una ollita de presión, ¿ya?, en donde voy a cerrar acá, ahí está el mango, ¿ya?, y acá tengo una válvula de salida, ¿no? Aquí va a estar el fuego, en esta olla de presión, ¿ya?, se va a generar el vapor internamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá, a esa válvulita de salida, que era para que este vapor se fuera, yo le voy a poner una pequeña trampita, una pequeña carga, y le voy a poner una tapita aquí con un peso X. Entonces, cuando el vapor quiera salir, cuando el vapor quiera salir, va a empujar todas las paredes, ¿ah? Va a empujar todas las paredes, todas las paredes, todas las paredes, ¿ah? Ese vapor está empujando todo con la misma presión, hasta que siente que aquí hay algo que puede empujar. Y esa tapita, de repente el vapor la va a levantar y va a soltar el vapor y el vapor se va a arrancar. Soy libre, pero mucho del otro vapor se va a quedar acá al interior. ¿Por qué? Porque tengo que vencer esta tapita. Si ahora usted pone algo sobre esta tapita, probablemente le podría explotar la olla, porque los sellos que están acá pueden llegar a no soportar toda esa carga, los sellos que están acá donde se ajustan. Pero esa tapita está hecho para que la presión aumente y por ende estemos pensando en 12, en 14 y vamos a estar por acá, por ende ahí la ebullición se va a dar no a los 100 grados Celsius, sino que se va a dar a los 120 grados Celsius. Por ende, tu porotito, ¿ya?, que está ahí esperando ser cocinado, va a alcanzar fácilmente los 120 grados Celsius. ¿Mm? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Usted dirá, profe, se fue por otro lado, nada que ver. Sí, la primera respuesta a eso es sí, ¿no? Pero la segunda respuesta es que vamos a hacer la conexión ahora, ¿no? Recuerde, la ebullición es solamente un cambio de temperatura a una presión constante. Yo estoy ubicado acá, a una presión constante, y aumento la temperatura y paso esa etapa. En cambio, la cavitación, ¿no?, es a una temperatura constante, ¿no?,
a una temperatura constante, por ejemplo, a 80 grados, yo al bajar la presión voy a tener ese cambio de fase. ¿Ah? Si yo estoy pensando en que estoy a 40, tengo un líquido a 40 grados Celsius, ¿ah? Y estoy acá, estoy aquí. Si bajo la presión, baja la presión, llego hasta ahí, no hubo cambio de fase. ¿Ah? Tengo agua con menos presión, pero tengo agua. Si sigue bajando la presión, profe, ¿cómo puede bajar tanto la presión? Si en el vacío va a ser menos que probablemente cero, porque este está asociado a la presión atmosférica, este recuadro, ¿ya? Entonces, ¿y dónde se da eso? Pausa. En nuestra bomba que le estaba comentando anteriormente, en el ojo del álave, del impulsor, en el ojo del impulsor, se genera esa presión negativa o vacío. ¿Ya? Aquí vamos a dibujar así, vacío. Entonces el líquido que venía subiendo, ¿ya?, por el ducto de aspiración, que venía subiendo, él viene subiendo porque vio ese cambio de presión, recuerden, sintió ese cambio de presión, tal como le hubiese pasado a usted en esta nave intergaláctica, ¿ya?, que les gustaba mirar el cosmos por esa ventana, hasta que un día se quebró y usted, su cuerpo salió de inmediato hacia el vacío. Aquí lo mismo, estas partículas, ¿ya?, se van de una presión atmosférica al vacío. ¿Mm? Por ende aquí, muchachos, donde está aquí rayos, ahí nuestro ojo, ¿ya?, del impulsor. Ahí, no lo voy a borrar. Ahí se va a poder generar, se podría llegar a generar un proceso, un fenómeno de cavitación. ¿Y por qué es tan dañino esto? Por lo siguiente. Ahora ya no lo voy a dibujar de color azul la gotita. Ahora, para que nos quede claro, el verde, este verde, ¿ah?, ese verde, va a ser nuestra burbuja. ¿Ah? Si llega a generarse este cambio de fase, ¿ah?, si pasamos a esta línea, se podría generar una burbuja. Y esa burbuja va a nacer ahí, podría nacer ahí, podría aparecer por acá, ¿eh?, podría aparecer ahí. Esa burbuja la voy a dejar donde estaba ahí, al lado de las otras gotitas de agua. Esa burbuja va a seguir el mismo camino, ¿ya?, va a seguir el mismo camino que las otras gotitas de agua. Va a decir, allá está la fiesta, se van todos para allá. ¿Eh? Van todos para allá. Esa gotita, ¿ya?, llegó acá y empezó a generar presión. Esa burbuja también empezó a avanzar por allá, salvo que la burbuja, cada vez que se acercaba más a este sector, aquí la presión es máxima, aquí la presión es un poquito menor, aquí un poco menor, aquí es más baja y aquí nula. ¿Ah? Entonces, cuando la presión era nula, se creó esta burbuja. A medida que fue avanzando, y más encima le sumas a eso la velocidad centrífuga que lleva este impulsor, ¿ah?, la velocidad que empieza a tomar esta burbuja y estas partículas es bastante alta, ¿ah? Y ahí se empieza a achatar esta burbuja, se empieza a achatar, se empieza a generar así, y de repente esta burbuja que iba por acá, ¿ah?, siente que alrededor de ella, por todos lados, siente una presión. ¿Por qué? Porque ahora su burbuja, que nosotros la habíamos dibujado acá, que había bajado la presión, ¿ya?, ahora
su burbuja que ya se había convertido ahí, empieza a aumentar la presión. Empieza a aumentar la presión. ¿Por qué? Porque está llegando a la proximidad de la carcasa, ¿ya? De la esquina, ¿ya? De la carcasa. Entonces, esa burbuja se va a querer transformar ahora en una gotita de agua. Pero esa transformación, ¿ya? Esa transformación de lo que era esa burbuja inicialmente, después con el avance que tuvo en el álave del impulsor, hasta que en algún momento, ¿eh? Hasta que en un momento empezó a sentir la presión de las otras gotitas, porque llegó a un mundo donde estaba lleno de gotitas de agua, ¿ya? Esas gotitas de agua empezaron a generarle presión, ¿ya? Y a esa gotita le pasa algo muy parecido cuando era más pequeño o en esta etapa, y bueno, ojalá que siga haciendo lo que le voy a comentar, que siga jugando con burbujitas, ¿ah? De jabón, ¿ah? Que tomaba ahí un alambrito, ¿ah? Y después hacía un poco de lavaza con detergente o con jabón y agua, ¿ah? Y empezaba a hacer burbujitas. Esa burbujita explotaba. Cuando ya llevaba un tiempo explotaba, ¿ah? Usted las reventaba. En cambio, a esta burbuja le es imposible reventar, porque si reventara, tendría que salir A. ¿Ya? Al reventarse, tendría que hacer esto, expandirse, porque se va a reventar. Aquí no explotan, sino que implotan. ¿Ya? Y ese fenómeno, ya voy a borrar todo esto, a ver, sí, que voy a ir a la otra diapositiva. Es que no quiero perder la de la izquierda, que me gustó como quedó. Entonces voy a tratar de dibujarla acá primero. Esa implosión se genera de esta manera, tal como aparece en la figura, ¿ya? Por ejemplo, tengo la formación de la burbuja, ¿ya? Este va a ser el álave del impulsor, ¿ya? Y la burbuja se va a ir hacia allá, va a ir avanzando. Acá al final se va a encontrar con la pared de la carcasa, ¿ya? Aquí estaba el ojo del impulsor, ¿ya? Nace la burbuja por esta baja de presión, la velocidad hace que se vaya deformando esta burbuja. Aquí la burbuja siente la presión de todas las otras gotitas, ¿ya? De todas las otras gotitas, que termina, en definitiva, implostando, ¿ya? Genera una implosión, ¿ya? Y el espacio que estaba por el gas se va a llenar de inmediato, ¿ya? Por el líquido que está generando esta presión, y a eso le llamamos un fenómeno de microjet, ¿ya? Que se genera un movimiento tan fuerte a esta burbuja, tal como aparece aquí, ¿no? Es tan fuerte esa fuerza y esa presión que va generando sobre esa burbuja, que es capaz de romper el metal con que está fabricado o el material con que está fabricado, ¿ya? El impulsor, ¿no? Se han calculado y se han determinado, por ejemplo, que la presión que genera ese microjet ha sido en algunos casos hasta de 1 gigapascal, ¿ya? Que 1 gigapascal, 1000 megapascales. Y por ejemplo, nosotros en resistencia de materiales, en más de algún ejercicio yo le hablaba que unos metales normales tenían como el 1020, el 1040,
partían como de 250, el SI y el SU era hasta 380, más o menos como promedio, habiendo otros que eran mejorcitos y tenían de 780 megapascales, ¿no? Este genera 1000, o sea, probablemente no va a haber, ¿no? No va a haber un metal que resista este impacto. Finalmente piensa que este microjet que se está generando acá no es uno, ¿ya? Sino que es uno tras otro, ¿ya? Porque la generación de burbuja es constante, ¿ya? Y por ende esta implosión va a ser constante, es como que todo el día tú estuvieras con un martillo y un cincel pegándole ahí a una pieza metálica, todo el día. Obviamente que vas a terminar después de unos 3 días, aparte de terminar cansado, vas a terminar con el metal como lo vimos anteriormente, ¿eh? Con el metal de esta forma, ¿eh? Eso se debe a todos los impactos diarios, ¿eh? De este proceso de cavitación, constantemente, ¿eh? Entonces, el proceso de cavitación, ¿eh? Tiene los siguientes pasos. Ya voy a borrar nomás todo. Siguientes pasos. Primero, la formación de la burbuja dentro del líquido. Luego empieza a crecer esa burbuja. Entre el crecimiento de la burbuja hasta llegar al colapso de la burbuja, ¿ya? Se fue generando la deformación de la burbuja. Recuerde que se fue avanzando por el álave del impulsor, ¿eh? Y se fue deformando hasta que siente una presión muy alta, y empieza el colapso de la burbuja y la generación del microjet que termina con este proceso de cavitación. ¿Ya? Esas son las etapas de la cavitación, ¿ya? Tal como lo indicamos en la figura acá. ¿Ya? Ahí usted puede ver una burbuja, ¿ya? En una etapa de implosión, y luego de esa implosión, el líquido que estaba alrededor de esta burbuja vuelve a llenar el espacio vacío que dejó la burbuja, pero con tanta fuerza que provoca estos daños, ¿ya? Por ejemplo, es la vida de una burbuja de esta burbuja que le estoy señalando, es como de 0,003 segundos, ¿ya? Se han reportado la vida útil que tienen esta burbuja. Es muy corto el tiempo que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, vuelvo a leer esto, ahora va a entender mejor esto. Se entiende por cavitación la formación de bolsas localizadas de vapor dentro del líquido, pero casi siempre en las proximidades de las superficies sólidas que limitan el líquido. Por ende, se da mucho en estos álaves, ¿ya? En la superficie entre el álave y el líquido. En contraste con la ebullición, la cual puede ser causada por la introducción de calor, ¿ya? O por una reducción de la presión estática ambiente del líquido, la cavitación es la vaporización local del líquido inducido por una reducción hidrodinámica de la presión. Entonces, alguien puede decir, profe, pero acá usted siempre nos ha dicho que no iba a mostrar un fenómeno de desgaste, pero también una aplicación para evitar ese efecto. Bueno, acá nosotros tenemos harto que hacer, ¿ya? Y específicamente se pueden generar muchas soluciones, ¿ya? Para que el fenómeno de cavitación no se vaya no se vaya produciendo. Primero es hacer un buen cálculo, ¿ya? De tu sistema de bombeo, en donde el NPCH requerido, NPSH requerido, esto se tiene que calcular con las cotas, con la presión, ¿ya? Ustedes tuvieron una asignatura de mecánica de fluido, parece, en su carrera, más o menos debieron haber tenido algo que le hablaron de el Z1, el Z2, ¿ya? De las cotas, de
de la... Sí, de la densidad, perfecto. De las densidades, y ahí ustedes calculaban, o no sé si llegaron a calcular el NPCH, ¿ya? Lo que tenemos que ajustar, que siempre el NPCH requerido con el NPCH requerido con el que entrega el sistema, ¿ya? No estén tan diferenciados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí mi bomba, no hay una diferencia tan grande con el NPCH del diseño con lo requerido. El diseño es como quedó, ¿ya? Nuestro sistema de bombeo. Por ejemplo, aquí está nuestra bomba. Una de las soluciones, por ejemplo, una de las soluciones es que esta bomba está sacando agua acá de un estanque, de un pozo, ¿no? Una de las soluciones es, por ejemplo, aumentar la presión del pozo. Por ende, lo vamos a dejar hermético, vamos a dejar hermético este estanque, o este pozo, este estanque, ¿no? Lo vamos a dejar totalmente hermético. Al dejar hermético, voy a aumentar la presión. ¿Ya? Al aumentar la presión aquí, ¿ya? Cuando llegue esta partícula acá al vacío, ¿ya? Se va a ir con un poquito más de presión, por ende vamos a estar trabajando cada vez más acá arriba, ¿ya? Esto sí tiene un costo, ¿ya? Tiene un costo porque tengo que generar todo el proceso de nuevo, ¿ya? Otra forma es que a la temperatura, ¿ya? Del fluido, yo la disminuya, ¿ya? Yo disminuya la temperatura, ¿ya? Porque así también me voy más para acá y va a ser más difícil este salto para acá. Si la temperatura del líquido es más alta, ¿ya? La diferencia de presión se va a ver obviamente más fácil que se genere la cavitación, mientras la menor temperatura, ¿ya? Los rangos de presión cada vez son menores. Otra solución que también se desarrolla, ¿ya? Es, por ejemplo, allá está tu pozo, este es nuestro pozo, ¿ya? Y muchas empresas hacen, no sé, bueno, aquí está el pozo, aquí viene esto, le ponen una válvula acá, ¿ya? Le ponen otro codo, le ponen otro codo, y recién ahí está la bomba, ¿ya? Todos estos accesorios, por ejemplo, este codo, este codo, este codo, esa válvula hace que genere pérdida de carga. Al generar pérdida de carga antes de llegar a la bomba, obviamente estás haciendo que tu presión de este líquido cada vez llegue con menos presión. ¿Mm? Y por lo mismo puedes pasar el límite del vapor. Entonces, ¿qué se hace ahí? Tratar de borrar esto que acá. Voy a borrar esta de aquí. ¿Ya? Y, profe, sí o sí el sistema tiene que tener esa válvula. Ah, ya, entonces vamos a cambiar esto y vamos a usar la menor cantidad de elementos. Por ende, vamos a usar acá, aquí, aquí no nos queda otra que instalar esta válvula, y aquí solamente un codo y de ahí directo para allá. En vez de 3 codos, tengo solamente un codo. ¿Ya? ¿Qué otra opción tengo? Mejorar, ¿ya? Mejorar la rugosidad que tiene la cañería. ¿Qué es la rugosidad? ¿Ya? Lo hablamos cuando hablamos de desgaste adhesivo, ¿ya? Que si yo observo cómo está la superficie de esa cañería, yo no la voy a ver lisa, la voy a ver con estos rugosidades, ¿ya? Si yo logro cada vez disminuir más esa rugosidad, voy a generar menor pérdida de carga. Entonces, yo si tuviese la tubería y le hiciera un corte, ¿ya? Me gustaría verla prácticamente lisa, pero realmente nosotros si le hacemos un corte se va a ver así, ¿ya? Obviamente con los años de uso la vamos a hacer de esa manera, ¿no? Entonces de eso nos tenemos que preocupar, ¿no?
Hay otros sistemas también que le ponen un rodete doble, ¿eh? También ponen bomba en serie o bomba en paralelo para ir bajando las presiones que van a llegar o ir aumentando la presión, ¿ya? Va a ir dependiendo, obviamente, cómo haya quedado el sistema de bombeo en una empresa. Entonces, esos cálculos que se tienen que hacer cuando se generan los diseños, pues la fabricación de los sistemas de bombeo, es vital que se haga de manera responsable y con buenos ingenieros para que hagan todos esos cálculos como debe ser. ¿Por qué? Porque si no, otro tema también, hacen cambio del impulsor, ponen un impulsor con un material más resistente, como cerámico, etc. Si queda más el diseño, usted, por ejemplo, es un trabajador de X empresa, ¿ya? Usted trabaja en X empresa, llegó una empresa a hacer el sistema de bombeo, lo instaló, ¿ya? Dejó todo listo, y usted se va a dar cuenta que los primeros 3 meses usted pasaba por las bombas y ni la escuchaba, ¿ya? No voy a ser tan largo, pero vamos a decir que estaba entre 0 y 5 decibeles, ¿ya? El ruido, pero después de un tiempo de 6, 8, un año, pasaba por ahí y escuchaba un ruido extraño, alto, y además exceso de vibraciones, ¿ya? La cavitación, señores, la cavitación va a generar muchas vibraciones, ¿ya? ¿Por qué genera muchas vibraciones y también ruido, obviamente? ¿Ya? Genera muchas vibraciones porque si usted tiene, voy a hacer el dibujito nuevamente del impulsor, ¿ya? Ahí está su impulsor. Tararán, tararán. Imagínense que este impulsor recibe todos los días esa lluvia de microjet constante, ¿ya? Va recibiendo, ¿no? Ni piense que se van a ir dando de forma homogénea, ¿ya? Por ejemplo, van a generarse por todos lados burbujas, ¿ya? Si quedó mal este sistema, ¿ya? Pero probablemente en un sector se empiece a generar la rotura más prematura que del otro. Si aquí se generó en la primera picadura del metal, ¿ya? El sistema, como está, ¿ya? Girando a altas revoluciones, ¿ya? Va a sentir que va a decir, oye, esto no está balanceado y va a pegar unos pequeños saltitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el peso 1 con el peso 2, ¿ya? Que están alineados, vamos a decir que aquí están en la misma línea si yo lo dibujase, ¿ya? Ahí, el peso 1 y el peso 2 no son iguales, por ende, el sistema entraría a vibrar. ¿Por qué? Por este desbalanceo. Es lo mismo que, no sé si alguna vez han ido a ver un tema de algún neumático, ¿ya? Y en la llanta, con el neumático en la llanta, los viejitos le pegan una especie de plomo, ¿ya? Agarran un martillito y pegan aquí un plomito, ¿ya? Para que ese plomo que le pegan ahí al neumático, a la llanta específicamente, lo hacen como por dentro para que no se vea, ¿ya? Es porque en la maquinita de balanceo, que midieron el balanceo del neumático, se dieron cuenta que el neumático, usted un día pasó cerca de quiso estacionar, ¿ya? Y se pegó ahí un cunetazo, ¿ya? Y ese cunetazo que tuvo, ¿ya? Sacó un poquito de material de la llanta. Y eso, cuando esto gire a las velocidades, ¿ya? De, no sé, por los 100 kilómetros por hora que iba a ir por carretera, ¿ya? Este neumático va a sentir, obviamente, ese desbalanceo y usted va a sentir que el auto está vibrando de forma muy extraña. Es más,
le va a costar hasta más la dirección, ¿ya? Le va a costar más frenar, le va a traer muchos problemas. Entonces lo va a llevar al mecánico, el mecánico dice, no, veamos el tema del balanceo, va a subirle a una maquinita, lo hace girar, la maquinita lo hace girar solo, y al viejito le va a decir, mira, a los 0 grados y a los 15 grados, pégale ahí un peso X y acá un peso Y. ¿Ya? Hace el balanceo y ahí le dice, tengo que pegar un plomito aquí y un plomito acá. Después sale y usted va a sentir el auto como nuevo. Lo mismo pasa en estos sistemas. Lo mismo pasa en una en un impulsor, ¿ya? Va a generar ese desbalanceo. ¿Por qué? Porque como se generó aquí la primera picadura, tenga claro que aquí se va a empezar a generar la mayor cantidad de picadura. Aquí lo va a ver, ya esto también va a estar desgastado, 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 pero aquí van a ver hasta pedazos menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya que se generó una, ¿ya? Va a ser más fácil que se vayan generando los demás. Por ejemplo, acá, aquí se vio afectado este sobre los demás. Este se puede decir que igual tiene pequeñas picaduras y todo, pero en comparación con el de acá, es mucho. Entonces, si yo me voy directamente al otro lado, voy a ver que el otro álave está prácticamente intacto. Entonces, imagínense esto girando a alta velocidad, ¿ya? No van a estar los pesos iguales y vamos a tener un problema de desbalanceo que va a generar vibraciones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí está prácticamente carcomido el sistema, igual está acá más limpio, por ende, también vaya a tener problemas de balanceo y obviamente vibraciones. ¿Dudas? Entonces, atentos a sus comentarios y dudas. Profe, ¿Sí? sí tengo una duda sobre la presión que dijo de la burbuja. ¿Ya? Usted dijo que podía llegar a ser 1 gigapascal. ¿Y de qué depende eso del diámetro de las tuberías que entran en la bomba? No, no, tiene que ver más que nada por las presiones que se van a ir generando sobre esa burbuja. Mire, nosotros vamos a dibujar esta burbujita que nace en el ojo del impulsor, ¿cierto? Ahí nace la burbuja. Debido a la velocidad centrípeta, esta burbuja va a ir avanzando, va a llegar acá. Y ahí va a sentir la presión, ¿ah? de la presión de las otras burbujas de agua que están acá presentes, ¿ya? Os disculpa, las otras gotitas, no las burbujas. Esta burbuja, ¿ya? Va a sentir la presión de todo lo que está a su alrededor, que va a hacer finalmente que colapse, ¿ya? Con lo que le habíamos indicado anteriormente, ¿ya? Entonces, voy a hacerlo de nuevo porque me quedo justamente ahí donde quería explicarlo, ¿ya? Entonces, recuerden, esto yo voy a hacer solamente una a la vez. ¿Ya? Aquí va a estar el ojo del impulsor. ¿Ya? Recuerden que aquí hay 1, 2, 3, 4, eso está lleno. ¿Ah? Y aquí estoy dibujando solamente uno. Aquí nace la burbuja, pero también está lleno de gotitas de agua que están en esta parte con baja presión, ¿ya? Pero acá con una alta presión. Entonces cuando esta gotita llegue, esta burbuja llegue a este punto y va a colapsar por la presión que se está generando en la carcasa, cerca de la carcasa de nuestra bomba, ¿no? Entonces, esta burbuja, tal como fue avanzando acá, tal como fue avanzando acá, aquí ya se está acercando, ¿no? Al término del álave. Aquí llega el álave, ¿no? Entonces, en algún momento, la presión que hay afuera es tan alta que hace implotar a esta burbuja, ¿ya? Y toda la presión que se generaba acá afuera con esta acumulación de gotitas de agua, ahora se van a ir directamente a ese espacio vacío tan fuerte, ¿ya? Que va a generar esta presión que yo le digo de 1000 gigapascal. ¿Por qué? Por el tema de la velocidad con que
se genera ahí. Va a ser una alta aceleración con que se van a mover estas partículas. Y recuerde que tengo una pequeña sección que yo voy a analizar. Recuerde, ¿qué era la presión? La presión era una fuerza partido por un área, ¿ya? El área, esa área pequeñita, aquí podemos decir que es de 1 milímetro cuadrado. 1 milímetro cuadrado. Entonces acá abajo va a estar 1 milímetro cuadrado. Al implotar, la aceleración de esta gotita de agua que va a ocupar ese espacio va a ser tan alta, y recuerde que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como la masa de todas las gotitas son ínfimas, ¿ya? La aceleración que toma acá amplifica obviamente esto que voy a poner aquí, que va a ser finalmente estos 1 gigapascal. Tiene que ver con la aceleración que va a tomar las partículas que van a estar alrededor, que van a tratar de llenar ese espacio. Por eso se generan esas presiones tan altas en un punto tan específico. Si la burbuja quizás fuese más grande, a lo mejor fuera más grande la burbuja, tuviese mayor área, no afectaría tanto. Pero como son pequeñas, ¿eh? Apunta a un área más pequeña cada vez que yo disminuyo el área, y con la misma fuerza aumenta la presión. Recuerde que el área es inversamente proporcional a la presión, y la fuerza es directamente proporcional a la presión. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Entonces, como no hay dudas, Profe, sí, yo tengo una duda, disculpe, que tenía la duda de que si hay variabilidad de temperatura dentro de esa bomba. ya. Eso. ¿Solo hay cambio de presión? Es que la variabilidad de temperatura es tan pequeña que, por ejemplo, la temperatura con que entra el fluido en el ojo del impulsor prácticamente es la misma que la que sale del... Ah, ya. Es que es tan corto el tiempo que va a pasar por esa bomba que no hay efecto, a excepción de que pongas calefactores al interior de la bomba, pero sería ilógico, no Claro, traería grandes... comprendo. Gracias, profe. De nada. Ya. Entonces, ahora vamos a dedicar nuestro tiempo a ver lo que es fricción, ¿ya? Y, tal como hemos dicho anteriormente, vemos cuál es la problemática, cuál es el mecanismo, ¿ya? Y cuál es la solución. Por ende, ahora sí que nos vamos a preocupar más de lo que es la lubricación, ¿ya? Ya lo hemos hablado en algún momento, pero ahora le vamos a dar más énfasis, ¿ya?, a la lubricación. Esta va a ser nuestra estrella del día de lo que queda del día, ¿ya? ¿Cuánto queda ahí? Sí. Queda poquito, pero vamos a alcanzar a ver algunas cosas, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase es comprender los efectos que provoca la fricción en los elementos y componentes de diversos equipos mineros y las técnicas usadas para mitigar los efectos, ¿ya? Algo importante, que la lubricación es una actividad vital que requieren las máquinas y los equipos mecánicos para cumplir con su propósito en forma eficiente durante toda la vida útil prevista. Si nosotros no lubricamos, ¿ya?, se va a ver afectado, ¿ya?, la eficiencia, ¿ya?, de un equipo, la eficiencia y la vida útil, ¿ya? Si nosotros teníamos pensado que nuestro equipo iba a durar 10 años, y si no lo lubricamos, olvídese, con 2 años tendría que estar agradecido de que dure 2 años, si es que no genera pautas de lubricación, ¿ya?, rutas de lubricación, etc. La lubricación requiere de actividades específicas que deben ser desarrolladas por el lubricador. Estas son a la vez funciones principales del lubricador, como por ejemplo la pega que va a tener el encargado de lubricación de la planta, ¿ya?,
sus principales funciones es revisar niveles de depósito de los lubricantes, ¿ya? Tanto de las máquinas como de equipo. Rellenar estos depósitos, si él ve que el tachito de aceite, ¿ya? Ya está por acá y el nivel óptimo es acá, él va a tener que rellenar con aceite para alcanzar los límites adecuados, ¿ya? Y eso va a estar en una pauta de lubricación, ¿ya? Que muchas veces esta pauta de lubricación la dejan en la pauta de mantenimiento y por lo mismo, ¿ya? Pero esté donde esté, tiene que existir, ¿ya? Los procedimientos de lubricación. Realizar cambios de lubricante según el programa de lubricación, ¿ya? No sé, pues llegamos con este aceite, ¿ya? A los 10.000 kilómetros, ¿ya? O a las 500 horas de servicio, ¿ya? ¿Y qué me dice la pauta de lubricación? Cambio de aceite, cambio de aceite, ¿ya? Y por ende, cambio de aceite. Y por ende, hay que hacer ese cambio de aceite, ¿Mm? Se genera entonces el procedimiento para hacer el cambio del aceite. Enviar muestras de aceite para su análisis de los depósitos que corresponda según programa. Por ejemplo, un motor diésel de un equipo minero, ¿ya? Le vamos a sacar algunas muestras de aceite, ¿ya? Para ver el estado, ¿ya? Para ver el estado no solamente del motor, sino que a mí me interesa saber cuál es el estado del aceite de este motor, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo pida el análisis de aceite, me van a entregar datos de componentes que encontraron en el aceite, como partículas de cromo, cobre, aluminio, pero también de contaminantes, como por ejemplo el silicio, ¿ya? Que era del polvo, ¿ya? Sodio. También me va a decir la cantidad de aditivos que tiene, porque a lo mejor fue perdiendo aditivos, y la pérdida de aditivos hace que el aceite obviamente vaya perdiendo sus cualidades, que por qué lo seleccionó. Realmente usted lo seleccionó porque tiene diferentes cualidades que lo hacen que usted lo haya seleccionado, ¿ya? Eh, También la característica física, química del aceite, ¿ya? Se me olvidó si le subí algo al aula. A ver, deje revisar el aula. Creo que le subí lo siguiente al aula. En estos momentos deberían estar viendo el aula. Análisis de falla, introducción a la asignatura, bibliografía, material de cátedra, presentación. Acá, por ejemplo, aquí, alerta de estado de aceite. Este es un informe, ¿ya? Del análisis de aceite, ¿ya? Esto lo revisamos hace un tiempo atrás, pero ahora ya lo vamos a entender mejor. Esta muestra de aceite se hizo a un motor diésel de una pala mecánica, ¿ya? Acá están las fechas donde se hicieron los ensayos, ¿ya? Donde se sacó la muestra, y aquí está la fecha con que usted recibió el informe, ¿ya? Y aquí está lo que les comentaba. Primero, las partículas de desgaste, cromo, cobre, fierro, aluminio, níquel, plomo, estaño. Si hay una alza en el estaño, podemos decir que los cojinetes están están con algún daño, ¿ya? Si, por ejemplo, aquí me hubiese salido 200 partes por millón, y aquí 250 partes por millón, y aquí 500 partes por millón, de inmediato tengo que hacer un overhaul al motor porque están fallando los cojinetes de varios sectores del motor, ¿ya?
Por lo mismo pongo límites precautorios y límites críticos. Contaminantes, está el silicio, el sodio, el potasio. Los aditivos, estos aditivos son propios del aceite, ¿ya? No son los aditivos que tiene el motor, ¿ya? Es el aceite que usamos para el motor el que tiene aditivos, ¿ya? Y cada uno de ellos le da una característica, una característica física y química de alguna manera, como por ejemplo aditivos que le van a permitir tener mayor capacidad a la extrema presión, ¿ya? Sobre todo para equipos mineros que trabajan con mucha fuerza, con mucha carga, se utilizan aditivos de extrema presión, ¿ya? También se utilizan aditivos para la oxidación, para prevenir la oxidación, pero la oxidación del aceite, yo no quiero que se oxide mi aceite, ¿ya? Es más, acá abajito, dése cuenta, también se calcula la oxidación. El límite precautorio es 15 y cuando hay que cambiarlo es crítico 20. Y en este momento estoy súper bien con este aceite, no está oxidado, ¿ya? Si se llega a oxidar su aceite, ya va a tener graves problemas porque ese aceite hay que botarlo prácticamente, ¿ya? Porque no va a cumplir ninguna de las características que usted lo eligió, ¿ya? Luego, un tema de viscosidad. Siempre a usted le van a entregar dos viscosidades, una a los 40 grados Celsius y otra a los 100 grados Celsius, ¿ya? ¿Por qué? Porque es vital conocer que cuando yo aumento la temperatura, la viscosidad va a cambiar, va a disminuir, y el equipo, el motor no va a trabajar a 40 grados Celsius, va a trabajar a más de 100 grados Celsius probablemente. Por ende, yo puedo comprar un aceite con 108 centistock, debe ser centistock de viscosidad, pero lo estoy comprando pensando que lo estoy viendo con 40 grados Celsius y después digo, oye, pero si mi motor nunca va a trabajar a 40 grados Celsius, es más, la temperatura ambiente donde está mi equipo es 40 grados Celsius, mi motor va a trabajar a 110 grados Celsius. Entonces ahí yo tengo que pedir información, ¿ya?, de la viscosidad a los 100 grados Celsius. Normalmente todas las fichas vienen con ambas información, pero igual vale destacar que algunos vendedores no te van a entregar esa información. Vaya a saber por qué, ¿eh? No, no hay problema, Catalina. También me entregan información físico-química, ¿ya? Por ejemplo, dilución, agua, la cantidad de agua que tenga el aceite, el TBN, que son temas índice de Hollin, la oxidación, nitración, sulfatación, ¿ya? Y también un conteo de partículas, me dice cuántas partículas pequeñitas, ¿ya?, existen menor de 4 micrómetros, ¿ya?, por mililitro. Me dice que cero, es más, yo esto creo que esta empresa no pidió el conteo de partículas. Puede ser que no pidan el conteo de partículas, ¿eh? Porque dio 000, muy extraño, igual debe haber encontrado algo, ¿eh? Entonces, ahí, por ejemplo, les dejé esa alerta de estado de aceite para que tengan claro de que la empresa constantemente hacen este envío, ¿ya?, envío de muestras de aceite, ¿ya? Y otro tema no menor es cómo se hace esa muestra de aceite, ¿ya? Esa muestra de aceite se hace con una bomba de vacío, ¿ya?, que es casi como un bombín, ¿ya?, es casi como un bombín o como una jeringa, pero un poquito más grande, ¿ya?, en donde usted con una sonda, ¿ya?, va a ir al estanque o donde está la varilla la varilla del cárter, donde muestra la varilla que usted saca para ver el nivel de aceite, ¿ya? Usted saca esa varilla y conecta aquí, ¿ya?, y hace la succión, ¿ya?,
se llena un frasquito, ¿ya? Un frasquito, y ese frasquito usted lo cataloga, le pone la información del tiempo que usted tomó del equipo, la fecha, ¿ya? De qué componente es, etc. ¿Ya? Y les voy a subir también un procedimiento de estas tomas de aceite. ¿Ya? Entonces, quizá a usted le va a tocar en algún momento tomar una muestra de aceite de algún equipo, ¿ya? Y va con su bombita. ¿Ya? Allá normalmente en la minería a este equipo le llaman el vampiro. Probablemente usted va a llegar allá, me da una bomba de vacío para hacerla, va a ir al pañol y te van a pasar una bomba gigante, ¿ya? Porque normalmente para hacer el trabajo de aire acondicionado, de rellenar, por ejemplo, los refrigerantes para el sistema de aire acondicionado, se usan bombas de vacío también, pero esas son mucho más grandes. Esta es una bomba de vacío manual, ¿no? O más conocido como vampiro. Y ahí saca la muestra. También tienes que considerar que el motor, ya, el equipo, no tiene que haber estado detenido por más de 2 horas, porque imagínate que sacáis una muestra de aceite a las 5 horas, todos los componentes, ¿ya? De desgaste van a estar acá abajo, ¿ya? Van a haber decantado, ¿ya? Por ende, si llego y tomo la muestra de aquí, me va a decir, oye, está súper limpio. Es lo mismo que usted metiera la sonda y la dejara hasta abajo, ¿ya? Va a tomar, oye, este aceite hay que cambiarlo, ¿ya? Entonces, hay condiciones de procedimientos para una buena toma de aceite. No es llegar y decir, ah, toma en cualquier punto, están los puntos claritos en un equipo, ¿no? ¿Qué otra tarea tiene que hacer este lubricador? Engrasar todos los puntos establecidos en las pautas de engrase o de acuerdo al programa. Entonces, por ejemplo, esto usted lo va a ver en la pauta de engrase, muchas veces está en el mismo equipo. Por ejemplo, los camiones, los cargadores frontales que están en la universidad atrás, ¿ya? Aparece en el mismo equipo, ¿ya? Sale un dibujito del equipo así, ¿ya? Y sale acá uno, ¿ya? Y te dice tiriri, acá, y te da la información de que esto se tiene que rellenar y lubricar cada 200 horas. ¿Ya? Ah, ahí, cada 200 horas. Después aquí sale punto 2, este es cada 600 horas. ¿Ah? Este punto 3, este es cada 100 horas. Entonces, ¿ah? Tanto el operador, ¿ah? Como el agente de mantenimiento puede, y sobre todo el lubricador, ¿ah? Va a ver esto y decir, ah, ya, este punto lo tengo que lubricar en la pauta de 200, se lubrica esa zona y ahí va a decir, ah, aquí hay una mirilla en donde, o una tapita en donde tengo que rellenar aceite, etc. O engrasar ciertos puntos, voy a tener que engrasar esta articulación, porque este sistema no tiene un sistema de engrase automático, como estos camiones que yo les presenté en algún momento, sino que se tienen que engrasar de manera manual. Todavía existen equipos que el engrase es manual, ¿no? También tiene que saber cambiar filtro, ¿no? Mantener operativo todos los sistemas de lubricación de las máquinas, por ejemplo, los inyectores de grasa, las bombas de grasa, lo que vimos anteriormente. Y por último, mantener un stock adecuado de lubricante y almacenado en condiciones convenientes, ¿no? Esta actividad debe ser ejecutada sobre la base de un programa periódico de lubricación, elaborado por el jefe de departamento de mantención, de acuerdo con las recomendaciones de catálogo y manual de servicio de la máquina. O sea, tenemos que tener el manual sí o sí que nos va a entregar el fabricante. Y como último diapositiva, vamos a ver los objetivos de la lubricación. ¿Ya? ¿Qué esperamos obtener, ¿ya?, con la lubricación? Primero, disminuir el roce entre dos superficies, ¿ya?, con el fin de mantener una película, ¿ya?, de aceite entre ellas. Esta disminución de roce, ¿ya?,
vamos a lograrlo mediante la inyección de aceite o grasa a presión, o finalmente con tareas periódicas de ir a engrasar ciertos puntos, ¿ya? ¿Cuál es el otro objetivo de la lubricación? Es disminuir los efectos del roce, ¿ya? Y los efectos del roce, ¿ya? En definitiva, uno de los grandes efectos del roce es el calor, ¿ya? Por ejemplo, si yo disminuyo el calor, voy a disminuir la posibilidad de las microsoldaduras, por ejemplo. Entonces, los efectos, ¿ya? Del roce es el aumento de calor, por ende, nosotros tenemos que mantener el calor a raya, ¿ya? Bajo. Acá mismo, disipar el calor generado por roce, ¿ya? Si yo no logro disminuir el calor, se van a generar entre dos superficies en contacto mayor microsoldadura, mayor efecto de la fricción, y lo otro que le va a pasar que el mismo aceite, al aumentar su temperatura, va a cambiar su viscosidad, o sea, va a disminuir su viscosidad. ¿Y qué va a conllevar? Va a conllevar que no va a cumplir su labor de lubricar, ¿eh? Porque ya no están las condiciones que habíamos seleccionado este aceite o esta grasa. Otro objetivo es proteger las superficies contra la oxidación, ¿ya? Y yo por usar solamente aceite, digo, voy a usar aceite, cualquier aceite no me va a proteger las superficies contra la oxidación. Tengo que ver que tenga un aditivo, ¿ya? Contra herrumbre, ¿ya? Yo con eso puedo dar respuesta a esto. Entonces, si voy a utilizar el aceite para proteger superficies contra la oxidación, sí o sí tengo que percatar de que el aceite que seleccioné y que compré me haya dicho que tiene que tener un aditivo contra herrumbre, sí o sí. ¿No? Y por último, arrastrar las inevitables partículas desprendidas por el desgaste, ¿ya? Tenemos que llevar esta partícula que en algún momento nosotros la dibujamos, la habíamos dibujado en negrita, ¿ya? Que generaba surco debido al desgaste abrasivo, ¿ya? Nosotros tenemos que arrastrarla, ¿ya? Por las diferentes mangueras y cañerías utilizadas para la lubricación de ciertos puntos y llevarla hasta nuestra trampa, ¿ya? Que nosotros vamos a tener acá un filtro, ¿ya? Con el fin de atrapar esta partícula. Entonces, el objetivo de la lubricación es tratar de arrastrar esta partícula hasta dejarla en este mallado. Y ahí va a quedar atrapada y nosotros cumplimos entonces con el objetivo que nos decía acá, el objetivo de la lubricación, que era arrastrar estas partículas desprendidas por el desgaste. Ya, muchachos, hasta aquí sería la clase del día de hoy.